Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como lo habíamos dicho ya en la clase, nosotros ahora vamos a comenzar a ver lo que es el mundo narrado, ¿ya? Y verlo con mucho más detalle de lo que fue esta mini clase, ¿cierto? De la mañana, ¿ya? Entonces yo les voy a mostrar el PowerPoint que ustedes ya van a comenzar a ver en las plataformas de Classroom y lo vamos a compartir en estos momentos. Vamos a compartir la pantalla para que usted pueda ver, ¿ya? Entonces tenemos como título El mundo narrado. Los objetivos de la clase, aquí yo puse varios, ¿cierto? Para ir avanzando. Analizar los agentes de la situación de enunciación en la literatura. 2, comprender las acciones de un relato como elementos esenciales de la narración. Y 3, clasificar los personajes según su importancia y evolución. El pilar institucional sería autonomía, ¿ya? Veamos. Nosotros habíamos hablado ayer y yo les mostré esta imagen, ¿cierto? Este mapa conceptual, y decir que aquí debería decir situación de enunciación de la literatura. Recuerde que yo le mencioné ayer que en el fondo, en una manera coloquial de decirlo, sería como el momento, cuando alguien informa algo. Ya recuerde que enunciar es decir algo, es transmitir una información. ¿Dónde? En la literatura. ¿Ya? Se dice que la situación de enunciación de la literatura está dividida en dos. Aquí tenemos una enunciación extraliteraria y una enunciación intraliteraria. ¿En qué consiste la enunciación extraliteraria? El momento cuando yo transmito algo en la realidad, fuera de la literatura, fuera del relato, ¿ya? Entonces aquí estamos insertos en la realidad, en nuestra realidad. Está compuesta por un emisor real, ¿cierto? Quien escribe la obra, en este caso es el autor o autora, y también está compuesta por el receptor, este lector real. Recuerde que yo le mencionaba ayer que puede ser una persona que toma el libro, lo ojea, lo lee el título, ¿ya? Un lector cualquiera, usted, yo, cualquier persona. Y la obra literaria, que es el libro mismo, ¿ya? El libro. Y también la enunciación intraliteraria, o sea, que está adentro del relato, que está compuesta por el emisor ficticio, este emisor que nos relata la historia, que es el narrador. Recuerde que el narrador es un ente ficticio, ¿ya? Que fue inventado por el emisor real, para que nos contara la historia. También está compuesta por el receptor, este lector ficticio, este lector ideal, el lector en el cual el autor pensó, ¿ya? El que va a hacer proyecciones, el que se va a conectar con la historia, el que se va a sentir identificado con ella, el que va a disfrutar, etc. ¿Ya? Y la obra misma es el mundo ficticio, ¿ya? En este caso acá sería el mundo ficticio, la historia misma. Entonces aquí tenemos que entonces, la literatura nos habla o nos transmite algo desde la realidad y también desde el relato. Ya eso es lo que habíamos visto ayer, pero que esta explicación le haya quedado más clara. Pasemos a la otra diapositiva. Aquí yo les puse algo muy similar. Ya le puse una situación comunicativa ficticia, porque recuerde que la literatura, la obra literaria es ficticia, siempre. Ya el libro, ahí en el libro, en la parte del libro que les mostraba ayer, era y decía que independiente que a lo mejor los personajes hayan existido, o los nombres o la historia sean muy reales, siempre va a ser ficticia, ya la situación intraliteraria. Entonces, recordemos que está el emisor real, que es el autor, todo lo que está afuera, esto que está aquí afuera, es lo extraliterario, ¿ya? Lo que está fuera de la literatura, lo que está en la realidad. Aquí está el emisor, ¿cierto? Que realiza un pacto tácito,
¿Se acuerdan? Un pacto de verosimilitud, un pacto real entre él y el receptor real, el lector. ¿Cuál es el acuerdo? Que todo lo que vaya a pasar acá adentro es aceptable por este lector. ¿Ya? No va a poner en duda nada, no se va a impresionar de lo que ocurra, ya que de repente aparezca una persona sobrenatural y que tenga poderes extraordinarios, que no todos tienen, y que pueda luchar por la humanidad, y que pueda dar su vida por la humanidad. Eso no lo va a poner nunca en duda. Entonces el pacto en el fondo de verosimilitud es este acuerdo entre estos dos entes, que todo lo que ocurra acá adentro va a ser aceptado por el lector, ¿ya? El código es el lenguaje que se está utilizando, ¿ya? Y el canal puede ser auditivo, la gente que le gusta escuchar los libros, ¿cierto? Y la gente que los lee de una forma visual. Y acá adentro está el emisor ficticio, que es el narrador, el texto literario, en el fondo, que es el mensaje, la obra misma, está el receptor ficticio, está el lector ideal, y el contexto es el mundo creado, todo lo que ocurre aquí, todos los personajes, el ambiente, el tiempo, etcétera. ¿Ya? Eso hay que tenerlo sumamente claro. Tener claro lo siguiente también, chicos, que el mundo representado es ficticio, ¿ya? Es ficticio siempre. Lo otro, las obras literarias son fruto de la imaginación y del trabajo de un autor o autora. Ya por eso es ficticio, el fruto es la creación de algo. Y por último, el autor o autora construye a un narrador que cuente la historia. Son seres independientes, ¿ya? El autor piensa en un narrador, aunque sea la historia mía. Yo como autor, aunque yo cuente mi historia, voy a pensar en un narrador. Voy a pensar, a ver, ¿quién podría contar mi historia? El omnisciente, el testigo, el protagonista, ya, pero yo pienso en uno y le doy características propias. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Ahora, las acciones, cuando ya tenemos entendido la situación de la enunciación en la literatura, cuando entendemos todas estas cosas que vimos anteriormente, vamos a los elementos de la narración. El narrador, los personajes, el tiempo y el espacio son elementos que constituyen la narración. Son elementos esenciales. Si no están estos elementos, la narración no existiría. Por lo tanto, las acciones también son elementos, ya que siempre están. En el relato ficticio, los personajes desarrollan acciones. Los personajes es un elemento de la narración. Las acciones que ellos realizan también son elementos fundamentales en la narración. Estas, según su grado de importancia, pueden ser clasificadas en acciones principales y acciones secundarias, ¿ya? Esta imagen está en el libro, ¿ya? Para que usted vaya siguiendo su libro en la materia. Las acciones principales son las más importantes, ¿ya? Y se caracterizan por desarrollar la historia. Eso es lo que habíamos, ¿cierto?, dicho en la clase de la mañana. Las acciones secundarias son menores, que nos ayudan a articular las principales, o sea, son las que van sosteniendo, son las que van ayudando a las acciones principales para que se desarrollen con mucha más fuerza, ¿ya? Y aquí, esto dice que las acciones siempre están relacionadas, o sea, hay una causa y hay un efecto. Causa y efecto es como una cadenita que se va armando eslabón por eslabón, ¿ya? Y aquí, en esta parte de acá, hay ciertos ejemplos, acciones principales con el relato de Juegos del Hambre. El padre de Katniss muere en un accidente minero, ¿ya? ¿Cuál es una acción secundaria? Que el distrito entrega a la familia una pequeña suma de dinero como compensación. Aunque sabemos que esa suma, ¿cierto?, era súper pequeña y que les duró muy poco tiempo. Después, la madre de Katniss cae en depresión y la madre se queda sin trabajo. Katniss decide hacerse cargo de alimentar a su familia,
ella tiene que salir, ¿cierto?, a buscar comida en cestas de basura, a buscar ahí lo que pueda encontrar. ¿Ya? Entonces, hay una acción principal y hay una acción secundaria que ayuda a articular, ¿ya?, a la principal. Entonces, piense, las acciones también son elementos esenciales de la narración. Activemos los conocimientos, ¿ya? Siguiendo la misma lógica del esquema anterior. ¿Qué esquema anterior? Este que está aquí, ¿ya? Este que está acá, siguiendo este mismo esquema, agrega 3 acciones principales y 3 secundarias en tu cuaderno, o puedes hacerlo también en el libro. A partir de la acción principal, Katniss sale a conseguir comida para su familia. Este va a ser tu acción y tú le vas añadiendo las 3 principales y las 3 secundarias, ¿ya? Esa va a ser la primera actividad, para activar los conocimientos. De ver qué acción es principal y pensar, porque claro, se entiende fácilmente, pero cuando uno empieza a complementar, ver un relato y ver las acciones, cuesta, ¿cierto? Cuesta ver cuáles son principales, pero piense que las principales son las que permiten que la historia vaya avanzando, ¿ya? Y que esta secuencia, estas acciones relacionadas, causa y efecto, van, ¿cierto?, formando una cadena. Clasificación de los personajes. Los personajes también son elementos importantísimos, chiquillos. Cuando yo hablo de esenciales, me refiero a lo importante que son estos elementos de la narración. Entonces, tenemos la clasificación es según la importancia de los personajes, según el desarrollo y según la relación que ellos tienen. Entonces, tenemos la clasificación. Según la importancia de los personajes, encontramos personajes que son principales, estos personajes importantes, estos personajes protagonistas, que sin ellos, ¿cierto?, la historia no tendría sentido, que ellos realizan las acciones más importantes, que están durante todo el relato, desde el inicio hasta el final. Están los personajes secundarios, aquellos personajes que ayudan al principal, ayudan a que se articule, ¿cierto?, la historia, y los incidentales son estos personajes terciarios, estos personajes que aparecen de repente, que no tienen ninguna, a lo mejor, importancia con el relato, pero están y aparecen. Según el desarrollo del personaje dentro de la historia, a eso se refiere. Según el desarrollo es cómo él se va desarrollando, cómo él se va desenvolviendo dentro de la historia. Hay personajes que son estáticos. Estático significa que no tienen ningún cambio. O sea, yo lo conozco. Conozco a este personaje en un principio y sus características, ¿cierto? Sus características psicológicas, sus acciones, su forma de ser, se mantienen a lo largo de toda la historia. Un ejemplo súper básico. Yo conozco un personaje que es súper envidioso y hace todo lo que él realiza es para tratar de perjudicar a otros porque les tiene envidia. Y esa característica de ese personaje se mantiene durante toda la historia, a pesar de que le pasan cosas, a pesar de todo, él sigue hasta el final manteniendo esa característica de envidioso. Estamos hablando de un personaje estático, ¿ya? Al contrario, el personaje dinámico es aquel que va cambiando porque las cosas que le van sucediendo dentro de la historia lo hacen cambiar, para bien o para mal. Yo puedo tener un personaje bueno, un personaje que le gusta ayudar a los demás, pero a lo mejor hubo un hecho que lo hizo cambiar, que lo hizo ponerse rebelde, que lo hizo ponerse malvado, y al final es un ente malo, ¿ya? O por el contrario, comienza siendo una persona mala, ¿cierto? Una persona vengativa, y va teniendo sucesos dentro de la historia que lo hacen reflexionar, que lo hacen cambiar, ver la vida o ver las cosas de una forma distinta. Ahí estamos frente a un personaje dinámico, ¿ya? Y según la relación, se dice que se entiende que según la relación se definen por aspectos, ¿ya? Un ejemplo, está la relación entre parentesco,
que sean hermanos, que sean amigos, que sean muy amigos, que sean familiares, que sean personas desconocidas, por lo tanto, ahí puede haber cercanía, lejanía, el impacto que se genera, ¿cierto? Una acción con otra, o sea, este personaje hizo esto y esto generó en mí un impacto tremendo, ¿ya? Cuando este chico le regala estos panes o les tira estos panes quemados, ¿cierto? A Katniss, eso fue un impacto para ella. Ya fue algo súper importante porque él sabía que ella estaba muriendo de hambre. Entonces ahí hay una relación prácticamente de un impacto potente. Entonces la relación se pueden definir por parentesco, por cercanía, por lejanía entre los personajes y por el impacto que las acciones generan entre ellos. ¿Ya? Alguien puede hacer algo y a lo mejor a mí no me impacta. Entonces el impacto es sumamente lejano, no hay ninguna importancia en mi vida. Entonces, estas son la clasificación que tienen los personajes, según la importancia, según su desarrollo, ¿cierto? Esto es visible dentro de los relatos, y la relación ya hay que entrar a analizarlo, ¿ya? Hay que entrar a analizar. Entonces acá, pon a prueba tus conocimientos nuevamente. Dice, de la página 35 de nuestro libro de la asignatura, no se le vaya a olvidar, no lo tengo por aquí, ya, pero el libro de la asignatura. Analiza la relación de los personajes del relato leído con la figura de Katniss. Acá aparece un ejemplo. Dice, la madre, ahí está el personaje, entonces tenemos a Katniss con la madre, con Effie y con Prim. Entonces, Katniss con la madre, la relación entre estos personajes, primero es que es la madre. Entonces tenemos a una relación de parentesco. Tras la muerte de su esposo, cae en una profunda tristeza, por lo que Katniss debe hacerse cargo de ella. ¿Ya? Entonces aquí también vemos un impacto. Lo que le pasó a la madre de Katniss, ¿cierto? Causó un impacto en ella. Por lo tanto, ¿qué tuvo que hacer? Hacerse cargo de ella y de su hermana, de su familia. Hacer el rol de proveedor. Por lo tanto, aquí tenemos una relación de parentesco y de impacto, ¿ya? Fragmento que indique la relación, y ahí textualmente, chiquillos, ahí está la entre comillas, lo extrae y lo coloca acá, ¿ya? Y así tienen que hacerlo con Effie, qué relación tienen, ya si es cercana, si es lejana, qué impacto o no tiene impacto, y dónde, en qué parte del libro textualmente aparece y lo coloca acá. Esto lo puede hacer en su libro, está. Ya yo les pongo la imagen. Y de Prim. Ahí ven la relación de los personajes. Ya chicos, esto es lo que debemos hacer, ya para ir activando. Entonces, tener en cuenta que las acciones y los personajes son elementos importantísimos, esenciales, constitutivos de la narración. Y por último, actividades. De la página 36 y 37, lee el fragmento del texto Oliver Twist y responde las preguntas que se encuentran a continuación. Yo les coloqué aquí el fragmento, recuerden que este es mi libro, por eso está ahí, tiene unos círculos, unas rayitas, pero aquí está el fragmento que tienen que leer, las 2 páginas, ahí está, y dice ahora en pareja, pero eso usted lo va a hacer solito, ¿ya? Y lee este fragmento completo, y después responde las preguntas que están aquí, son 5. Y si usted se da cuenta, según su importancia, qué tipo de personajes son Oliver, Pillastre y el agente, ahí tiene que clasificar. Principales, secundarios, terciarios, ¿ya? ¿Qué tipo de acciones desarrollan? ¿Desarrollan acciones principales? ¿Desarrollan acciones secundarias? ¿Ya? ¿Qué tipo de relación tiene Oliver con Jack Dawkins? ¿Ya? Ahí, ¿qué relación tienen estos 2 personajes? ¿Qué situación altera el desarrollo de la historia? ¿Cierto? Recuerda que siempre hay una normalidad dentro de la historia y de repente hay un quiebre, hay algo, un conflicto que altera todo este orden.
¿De qué manera el personaje principal intenta resolver el conflicto? Ahí, recuerden lo del conflicto, ya la importancia del conflicto, lo habíamos hablado en clases. Y señala 3 acciones principales y 3 secundarias. Puede realizar un esquema como el de la página 34. ¿Qué página, qué esquema? El que habíamos visto aquí, este esquema. Ya puedes seguir este orden para realizar la actividad 5. ¿Ya? Chicos, esta es la clase, estas son las actividades. Espero que podamos, ¿cierto?, ir conectándonos con la clase, que podamos ir trabajando de buena forma, y eso también va a depender de ustedes. Yo, como profesora, trato de entregar lo mejor, sé que lo mejor me falta, pero de una otra manera quiero que quede claro, que por aquí ustedes me puedan ver y que la explicación sea mía de lo que tienen que ir haciendo. Entonces, mucho compromiso, chiquillos, con las actividades. La idea es que estas preguntas, dudas de esta clase se realicen el próximo martes, para que estemos claros, aprovechemos esos 30 minutos, pero al máximo para no quedarnos con dudas, ¿ya? Así que siento que de una otra forma, hemos cumplido, si usted trabaja de buena forma y no le cuesta tanto, hemos cumplido con analizar los agentes. Ya, vimos los agentes. ¿Cuáles son los agentes? El emisor, el receptor, dependiendo si es adentro del relato, si es en la realidad, ¿ya? Comprender las acciones como elementos esenciales. Sabemos que las acciones de los personajes son elementos que son esenciales, chiquillos, son importantes en la narración. Y por último, a clasificar los personajes. Sabemos que puede ser por su importancia, por su evolución, si cambian o no cambian, y por su relación, cercana, lejana, parentesco, impacto, ¿ya? Así que siento que hemos podido cumplir con los objetivos de esta clase. Así que les mando un fuerte abrazo, chicos, que estén muy bien y los espero en la clase del próximo martes. Que estén excelentes.